momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Él es Luis Eduardo Bustos, Lalo, odontólogo, profesor de idiomas, intérprete de grandes personalidades del mundo, desde Rey Carlos, Kofi Annan, Dilma Rousseff, Lula da Silva, Joe Biden, gestor cultural, empresario musical, creador de conciertos con causa, viajero incansable y corazón apasionado por el arte, el fútbol y la vida. En 2022 su historia tomó un giro inesperado. Recibió un diagnóstico de cáncer con 9 tumores, etapa 4. Pero lejos de rendirse, eligió la vida, eligió su historia, su amor, su música, su espíritu. Un año después fue declarado sano y la vida, sabiendo de sus batallas y de su entrega, lo invitó a vivir algo que parecía un sueño: ser profesor viajero en la gira Mañana será bonito de Karol G, recorriendo 15 países, acompañando el nacimiento de una era artística y humana. Hoy hablaremos de lo que sostuvo, de lo que transformó y de lo que realmente significa vivir una vida con propósito. Lalo, gracias por estar acá en Impactando Vidas. Gracias, Cata, que no sabes la alegría y el honor que es estar aquí para mí. Un lugar que estoy siguiendo. Gracias. Y es que en esta silla se han sentado personas que admiro muchísimo, que me gustan mucho. Y fuera de eso, que me invites a un programa que se llama Impactando Vidas. Yo digo, si uno logra impactar la vida de una persona, ya su tránsito por este mundo valió la pena. Muchas gracias, Cata. A ti, estamos también dichosos de poder compartir este rato contigo y qué rico que se dio la oportunidad de por tantos lados que nos une la vida. Entonces, chévere que podemos estar acá juntos. Lalo, quiero comenzar por el corazón de tu historia. Si hoy tuvieras que describirte sin mencionar títulos ni profesiones o logros, ¿quién dirías que eres realmente? Un tipo del común, al que le han pasado cosas fuera de lo común. De hecho, en el libro que yo escribí, que yo no soy escritor, ni mucho menos, pero... Cuéntanos un poquito de tu libro. Entonces, se llama Crónicas Agudas, que es un contrasentido, ¿no? Oye, qué chévere. Y historias inusuales de un tipo del común. Oye. Porque de verdad que la vida me ha puesto en unos lugares y en unas situaciones que yo no sospechaba. Ahora, la suerte, he contado con suerte, pero es como el jugador número 9 que tiene que estar en el lugar exacto para empujarlo. A mí me ha tocado eso en suerte y hay que buscarlo. Entonces yo me describiría así, un tipo del común con cosas inusuales que le han pasado. Me gusta mucho esa manera de escribirlo. Y me encanta seguir siendo un tipo del común. Me encanta el anonimato, a pesar de que he trasegado por 1000 cosas, pero el anonimato me parece muy valioso. ¿Por qué? Cuéntame. No, es decir, he hecho muchas cosas, he estado con mucha gente mega conocida, así como estamos tú y yo, pero yo puedo irme por la calle y nadie sabe quién soy yo. Y eso lo he aprendido a valorar muchísimo. Pero me pasan cosas increíbles. Entonces, ese tema del anonimato, mantenerlo me parece magnífico. Pero eso, así me describiría, un tipo del común al que le pasan cosas inusuales. Me gusta mucho esa frase, la verdad. Y tu vida ha sido un puente entre mundos. La medicina, el arte, los idiomas, los escenarios. ¿Cómo encuentras el hilo que une todo eso? Bueno, yo me autodenomino como un paracaidista. O sea, lo que me gustó a mí era la medicina. Yo de hecho quería ser médico. No lo logré por diversas circunstancias. Terminé estudiando odontología
Me encantó, me gradué como odontólogo, ejercí 30 y pico de años como odontólogo, atendí miles de pacientes, trabajé en el Seguro Social hasta que se acabó, en fin. Pero yo siempre pensé, quiero hacer más cosas. Y hay gente que se queda pensando, sí, quiero hacer tal cosa, y se quedan pensándolo. Yo como que me arriesgué. O sea, yo decía, pues hagámosle. O sea, no tiene nada malo. Obviamente, tiene uno que tener como la ecuanimidad para, si se le va a medir a algo que no es lo suyo, mídalo bien. Haga números, haga cuentas, pero hágale. Si le gusta, si le apasiona, hágale. Y por eso yo terminé siendo paracaidista en muchas cosas. Uh-huh. Muchas de las cosas han sido propuestas que me dicen, ay, usted habla inglés, ¿quiere ser profesor? Y mi primera reacción es, claro que no, porque yo no soy profesor. Una cosa es hablar inglés y otra cosa es enseñarlo. Pero entonces, y termino haciéndolo, o sea, no me dijo que no, pero bueno, está bien, sí. Y así empecé siendo profesor y después fui intérprete, lo mismo. Me empujaban a una piscina sin saber si yo sabía nadar, pero yo me la lanzaba. Pero porque me gustaba. O sea, nunca he dicho sí a algo que sé, sí. O que nada que ver, o que no tengo ninguna aptitud para eso, y que va a ser un fracaso. Pero a eso que yo digo, oiga, como chévere ser profesor, como rico interpretar, como hagamos un concierto, ¿cómo será eso? Traigamos un artista, un poco loco, porque este tipo odontólogo trayendo artistas a presentarse sin saber nada. Y he ido aprendiendo en ese camino. Y ha sido maravilloso porque además de aprender cosas para las que no fui a la universidad, he conocido un montón de gente increíble, como tú, por ejemplo, como Nicolás. Increíble. Yo conozco un mundo de gente a través de todos estos años. Entre otras, yo creo que soy el mayor de los que se ha sentado aquí. Sí, la verdad, no sé, como que no soy consciente. Bueno, pero sí de los mayores. Como claro, que no caigo en cuenta de eso, sí, pero... de lo que yo he visto, sí. Y me encanta porque ya es un número de años que me han dado esa experiencia. Pruebe y hágale. Pero no se quede con las ganas, siempre y cuando no sea irresponsable, ¿no? Claro. O sea, yo no voy a traer a YouTube con la plata que tengo en mi banco. Eso sería irresponsable. Pero el resto eso es como uno de mis consejos. Si le gusta y ve que lo puede hacer y tiene el talento, la aptitud o lo que sea, hágale. Sí, es cierto. Por eso me he metido en tantas cosas y hoy en día, Cata, hago lo que amo y amo lo que hago. O sea, yo no trabajo. Claro, trabajo mucho, estoy todo el día haciendo cosas, pero yo siento que lo que estoy haciendo es divirtiéndome. Ya paré de ser odontólogo, que fue lindo, fue bonito, pero para mí, esa profesión tiene fecha de vencimiento. Yo creo que los odontólogos, los médicos, tienen que decir en un momento, listo, ya, y dedíquense a lo que aman, a lo que les gusta. Claro, y eso pasa mucho. ¿No has visto que en esta nueva era las personas se han guiado más hacia lo que les gusta, hacia como que somos más conscientes en realidad cada día más de hacer lo que amamos y lo que nos hace felices? Totalmente. Antes no era así. No. Antes era una línea, ¿no? Una línea recta, un camino, muchas veces guiado por los papás o por la sociedad o por el que dirán, o es que es la tradición, ¿no? Todos los médicos, sus hijos son médicos, todos los arquitectos. No, eso ya no. Ahora los pelados son más tranquilos en eso y hacen lo que quieren. Así es. Yo tengo 2 hijas y, bueno, son una generación no tan reciente como los peladitos ahorita de 20 años, pero son más libres de escoger lo que quieren. Lo que les hace. Eso ha cambiado bastante. Está chévere, a mí me gusta. Sí, además porque yo creo que hemos sido conscientes
llega un momento en nuestra vida, el cerebro madura no a los 18 años, sino a los 30 años. O sea, nosotros pensamos que en realidad madura a los 18 y no, es a los 30 años que el cerebro madura. Y ahí es cuando nos empezamos a cuestionar muchas cosas. Entonces empezamos a decir, ¿será que yo sí soy feliz con lo que estoy haciendo? ¿Será que...? Y empiezan muchas preguntas que está perfecto hacérselas, porque creo que nos cuestionamos mucho y decimos, pero yo, ¿por qué estaré pensando esto? No, está bien. Si tienes preguntas, personas que nos estén oyendo o viendo, está perfecto que tengamos preguntas, porque ahí es donde salen las mejores ideas. Claro. Uy, y por el otro lado, no hay nada más maluco, digámoslo, que tener que ir a trabajar y que sea una tortura, que es el caso de millones. O sea, trabajan porque les toca en eso, porque no había más, por la presión, por plata, por lo que sea. De hecho, yo creo que 99% de la gente lo habrá experimentado. Me toca hacer ese turno. Uy, voy para el trabajo, qué jartera. Y uno por la mañana, en el bus, que uno dice como, y es lunes, eso suele pasar. Y hay gente que no se puede salir de eso porque está obligado a trabajar. Claro. Pero yo digo, si uno se puede salir, si tiene otras alternativas, hágale. Ahora, hay miedo, y eso es entendible. Pues, qué miedo yo salirme de esta empresa donde me voy a pensionar. Es un cliché ahí y es respetable. La vida de todos es respetable, pero yo logré salir de eso. Y lo que hago hoy, todo me encanta. Para mí te arriesgaste. Para mí es domingo todos los días. Buenísimo, porque te arriesgaste. Y tener la ilusión. Yo sí les digo a mis hijas y bueno, la gente cercana a mí, siempre hay que tener una ilusión. O sea, que uno tenga cosquillitas porque mañana tengo una entrevista con Cata. Y la próxima semana me voy para Belén de Pará a la COP30. Entonces, mañana tengo otras cosquillitas. Siempre tener una metica o metota. Pero siempre tener ahí, oiga, ya viene tal cosa. Eso es clave para estar uno feliz y tranquilo. Así es. Me encanta. Y quiero que nos lleves a un momento clave en tu vida. Ahorita estamos hablando que sufriste un diagnóstico de cáncer. ¿Qué pasó dentro de ti? ¿Qué cambió? Uy, excelente, Cata. Eso es... Si hay algo que yo quiero contar como una historia de vida, pero no solamente por lo que me pasó a mí, que fue muy importante, es que eso le puede pasar a cualquiera. Yo era un tipo, y lo soy, muy sano físicamente. Entonces yo era de los que, todo bien, comamos 3 perros calientes, no pasa nada. Nunca fumé, porque yo me tomo un vino, una cerveza. No me encantó el trago. Digamos, tuve costumbres sanas y alimentación sana. Jugué fútbol muchísimo hasta que cumplí 50 años, que ya empezaron las lesiones y la gordura y tal. Pero entonces uno se cree inmortal. Y no me va a pasar a mí. Eso, el cáncer le dio a la abuelita, ¿no? A la tía, al vecino. Y sí, un día tocó las puertas. Entonces, bueno, fue un proceso típico de adelgazamiento absurdo, 20 kilos en poco tiempo. Bueno, aquí hay algo raro. Y llegó el diagnóstico. Y claro, o sea, yo nunca, ni voy a decir, no, eso, tranquilos que no pasa nada. Pasa todo. O sea, a uno le dicen, usted tiene un cáncer, y uno oye, usted se va a morir. Cáncer, muerte. Y hay que pasar ese duelo. En el caso mío fueron 2 días durísimos de pensar, miércoles, me llegó la hora. Entonces piensa uno en cosas del pasado, en las cosas de su entorno, en la gente de su entorno, en sus papás, en sus hijos, lo que sea, su esposa, que fue el caso mío. Y empieza uno a evaluar tanto que dice uno, bueno, yo no le tenía realmente, le perdí el miedo a la muerte. Es decir, bueno, se acabó todo, quedo como cuando estoy profundamente dormido,
pero le tenía miedo era a la morida, no a la muerte, sino ese proceso del deterioro y el sufrimiento y el dolor, a eso le tenía pánico. Pero llega un momento en que uno dice, bueno, tengo dos opciones, o lo enfrento, o sea, este toro le saco el capote y con toda, o me echo la pena. Pues, me meto en un cuarto a llorar y pobrecito yo, ¿y por qué a mí? Y me voy a morir, y pues se muere. Entonces, no, hay que enfrentarlo. Me mentalicé para eso y empecé a tomar ejemplos de gente cercana a mí que le fue bien. Pasó por un cáncer y terminaron curándose. Entonces yo decía, bueno, ese va a ser mi caso. Ahora, no siempre se logra. Hay gente que lo logra, hay gente que no, porque pues, la enfermedad puede ser letal y por más buena onda que uno le ponga, energía, hay personas que no la logran. Pero yo dije, bueno, voy a mentalizar a que la logro. Pero es un golpe durísimo que al final termina siendo una lección de vida donde hay una lista de cosas feas que pasan, obviamente la maluquera y la quimioterapia y pues, todo los 1000 chuzones que uno recibe. Y, bueno, eso es horrible, pero hay una lista de cosas muy buenas. Y esa lista de cosas positivas es muy superior a la de cosas malas. Y empieza uno a ver la minucia y aparece gente que se ha perdido y ve uno cosas chiquiticas, las ve grandes. Entonces el reunirse, el sentarse con amigos, el hacer visita, las llamadas que uno recibía de gente que ya uno la da por perdida. Amigos míos que eran como fuertes, o del colegio, o de la universidad, que no, como el berraco de la clase, llamándolo a uno, un tipo que vive en San José, California, amigo mío de adolescencia, el man llorando, porque su amigo, que no veía hace 20 años, que era yo, podría morirse. Entonces, cosas tan bonitas que uno dice, no, vamos a afrontarlo. Y una cosa importante, al final de esa lección, del ejercicio que fue finalmente positivo, es contárselo a la gente, transmitirlo, porque ahí empieza uno a conocer gente con cáncer. Eso como que es como una atracción ahí, ¿no? Fulano tiene cáncer. Bueno, contémosle mi historia. Vamos a visitarlo, digámosle que fresco, haga esto, no haga esto, si puede, evite esto. Entonces termina siendo una experiencia de vida increíble. Ahora, yo decía, pienso, menos mal me dio a mí, porque uno lo afronta. O sea, uno es fuerte y sabe cómo afrontarlo. Menos mal no le dio ni a mis papás, ni a mi esposa, ni a mis hijas, ni a alguien cercano, porque pues ya no depende de mí. Están en su cuerpo, no en el mío. Entonces es una experiencia fantástica dentro de lo horrible que es pasar por un cáncer. Es una gran experiencia al final. Uy, Dios mío. ¿Y qué cambió a partir de toda esa experiencia dentro de ti? ¿Qué cambio puntual que tú menciones y que tengas muy en la mente? Muchas cosas cambian. Apreciar la vida. O sea, antes uno lo ve como un cliché, ¿no? Como una frasecita de cuadernito rosadito. Ay, amemos la vida. Y no, realmente eso es verdad, eso existe. Cuando uno ve que su vida está en peligro de verdad, uno dice, miércoles, si me salvo de esta, vamos con toda, para cosas que o no eran importantes o que eran tonterías, dejan de ser tonterías. Por ejemplo, a mí cumplir años me pareció una bobada. Pues, todo el mundo cumple años, qué bobada. ¿Celebrar qué? Ahora no, porque puede ser que dentro de un año, que este sea mi último cumpleaños, pues celebrémoslo y vamos al cumpleaños de este y partámosle la torta. Cosas que empieza uno a apreciar en la minucia, en la tontería, en la risa. Entonces encontré eso, que es un campanazo muy fuerte de alerta de que, oiga,
Usted no tiene nadie tiene la vida comprada. Y yo creo que es algo parecido como sentir que lo atropellaron un carro. Y al final el carro alcanzó a frenar y le quedó ahí a un metro. Y uno dice, miércoles, yo me voy a morir. No me voy a morir, pues aprovechémoslo. Y contar esas historias, esto de lo que me pasó a mí, me hace mucho bien para decirle a la gente, oiga, no sea amargado. Mis hijas a veces, ya no, pero sí, papá, tengo un problema. Yo, miércoles, ¿qué pasó? Y me dicen tal cosa. Eso no es un problema. Ahora sí, cuéntame cuál es el problema. No, pero es que, no. Problema era tener un cáncer y tú no poderlo manejar. No saber si sí la logras o no. Esto tiene solución. Que es que se va a vencer el recibo. Pues miramos a ver cómo lo pagamos. En fin, aprende uno que cosas que son solucionables, pues se solucionan. No son graves. Las que están fuera de tus manos son un lío. Así es. ¿Cuál fue el día o el momento que tú dices, bueno, recibo esa noticia y el día que recibo esa noticia, pues me impacta, empiezan a pasar muchas cosas en mi vida, cambia todo, el primer choque es como me voy a morir? ¿En qué momento, en ese lapsus de tiempo, es el día en que tú dices, no, yo voy a luchar contra esto? Uy, excelente, porque contar eso me revitaliza. Es decir, la noticia, esas 3 palabras, usted tiene cáncer, es un golpe muy duro. O sea, la frase es, usted tiene cáncer, y uno le llega aquí, usted se va a morir, ¿no? La primera reacción es natural. Y eso uno dura masticándolo un par de días. La primera noche es horrible cuando dicen, no, cáncer, tal cosa, un nombre ahí rarísimo. Pero ya después uno empieza, la lucidez aparece. Y cuando aparece esa lucidez dice uno, no, pues ya estoy aquí, luchémosla. Vamos a ver cómo se lucha. Pero hay momentos en que uno dice, está difícil, pero hay que lucharla. Entonces, ese proceso, hubo 2 días de pesimismo, de llorada, de pensar muchas cosas logísticas, ¿no? ¿Cuándo le voy a contar a mis papás, a mis hijas? Entonces, es como tener una serenidad para tener la prudencia de transmitirlo bien y no alarmar sin necesidad y saberlo manejar. Pero eso uno lo dice ahorita, ¿no? Pero cuando está uno metido en eso, tiene uno que tener la sabiduría para poderlo manejar. Pero se sale. Y hay que meterle optimismo. También, ¿cómo está uno rodeado? Yo estuve varios años solo, separado. Mis hijas vivían una con su mamá, la otra sola. Y básicamente vivir solo, y decía, vivir solo y tener un golpe de esos, miércoles. Pero no me tocó eso. Ya eso pasó hace 3 años que fui diagnosticado y la cosa fue con la compañía de mi esposa actual y ella fue vital en esto. Entonces son muchos elementos, ¿no? Hay elementos de que necesitas ayuda. La soledad no es un buen consejero en ese caso, pero hay que lucharla. Hay que lucharla con todo. No, y el amor por la vida. Sí. Porque aferrarse a la vida, creo que lo que tú mencionas ahora tiene mucha relevancia. Nosotros la vida la vemos como respirar. Respirar es algo automático. Uh-huh. Sí. No nos paramos a decir, usted no sabe la importancia que es respirar. Uh-huh. O sea, la respiración controla la mente. Como que, o sea, es importantísimo. Sí, claro. El día en que uno deja de respirar por algo, pues no tan bien o necesita oxígeno, ahí es cuando dice, Dios mío. Se te va la vida en 3 minutos. Exactamente. Eso es así. Y la fortaleza, valoro mucho la fortaleza
que tuviste en ese momento y la fortaleza de hoy podernos contar todo. Porque no a todos, no, o sea, hay muchas personas que hemos vivido muchísimas cosas y no sabemos qué es más o qué es menos para cierto tipo de personas. Pero tener la valentía de mencionar lo que le ocurrió a uno y de poder ayudar a los demás, como en tu caso lo hiciste, tuvo un propósito. Total. Sí. Como lo que estás haciendo en este momento. O sea, sí. Seguramente alguien nos está oyendo y dice, Dios mío, o sea, si a él le pasó, si a Lalo le pasó esto, ¿por qué yo no puedo salir de donde estoy? Sí, claro. Entonces, claro. Eso tiene un mensaje muy potente. Y qué bueno que puedas estar acá y, en fin, y en todas las partes que has estado compartiendo tu experiencia y dando ese mensaje a los demás. Es muy valioso. Es vital y que queda pues esa experiencia que fue negativa, que al final sirva de algo es positivo, ¿no? O sea, fresco que salimos de esa. Siempre el cáncer está ahí, siempre uno conoce a alguien que tuvo, que tiene y que tendrá. Entonces, que quede, que uno sea como un agente, ¿no? De transmitir optimismo y vamos con toda, cuídese. Cuidado, hay muchas cosas. La gente tiene muy bonitas intenciones. Ay, Lalo está con cáncer, pero ¿cómo así? Y entonces le dan a uno toda clase de mensajes, consejos, menjurjes, ¿no? Sí. Cuidado, créale a los que saben. En mi caso, pues, obviamente que respeto creencias y respeto muchas cosas, pero después decíamos, claro, tiene uno compañeros de cáncer, la gente que está en la quimioterapia con uno, que es durísimo, y el señor tal, no volvió, pues ya no está. Eso es bravísimo. Y aquel que abandonó la quimio y se entera uno al mes que el tipo se murió, que se puso como a tomar hierbitas y abandonó la quimio. Entonces tener como ese equilibrio entre las creencias y entre la ecuanimidad de decir, no, lo que me va a servir es, créale a la medicina, créale a los que saben. Yo conté con mucha suerte porque tuve 2 médicos espectaculares. Uno, el que me operó, un pelado de 33 años, que él tenía la misión de hacerme una biopsia y terminó sacándome 4 tumores. Un tipo increíble que, mejor dicho, donde lo encuentre le doy un beso porque el tipo me salvó la vida. Tenía la misión de sacar un pedacito. Y cuando yo le saqué esas 4 pepas. Wow, gracias. Eran 4 tumores. Y después el que me trató y me viene tratando, el linfoma que yo tuve, tiene 10 años de remisión. O sea, yo tengo que seguir hasta completar 10 años para que me digan, ya, no moleste más, está sano. Pero son 10 años, yo 3, 2 años, sí, casi 3 años, luchándola. Entonces, y estoy muy bien, pero yo le agradezco a estos tipos de una manera increíble, porque fue asertivo, acertado, el tratamiento fue increíble gracias a estos 2 doctores y bueno, y todo el equipo. Yo corrí con mucha suerte. El diagnóstico mío, siendo muy maligno, también era muy curable. Entonces, pero había que lucharla, había que estarse en la quimioterapia de 8 horas conectado y uno deteriorado, bueno, todo lo que se sabe de una quimio que es durísimo, pero decir, bueno, sé que esto es lo que me va probablemente a curar, hágale. Eso es como una maratón. Sí. Cuando uno está corriendo y uno quiere tirar la toalla, uno dice, pero no, ya faltan 6 kilómetros, hágale. Como muchas cosas en la vida que son de largo aliento, hágale. Entonces así fue. Muy valiente tú y muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia, de verdad. No. Pero una conversación interna, alguna imagen, una frase que te sostuvo cuando el mundo se detuvo. Muchas. Yo soy muy musical. Entonces yo soy de los que como que le gusta interpretar las letras de las canciones y se me vienen
canciones a la cabeza. Y yo porque estoy, si no la oí, ¿no? Porque a veces uno oye la canción y le queda sonando, pero a veces, ¿de dónde salió esto? Y yo tenía como que luchar dentro de mí, o sea, era mentalicémonos a que no nos vamos a morir. Entonces era pensar en muchas cosas, pero mucha inspiración vino de la música, para bien y para mal, porque hay noches que uno sueña con que la vaina va mal, sobre todo los días que está uno malito por lo de la quimio, vienen cosas feas. Pero digamos que la música fue una inspiración. Y la gente. Cuando aparece gente, llegaron a visitarme tipos del colegio, que hacía años no veía. Eso es inspirador. Pero la música, ver cosas en películas, empieza uno como a, oiga, esto me sirve, ¿no? Y hay una historia muy particular, y es que recién diagnosticado soñé con que estábamos en Barcelona, en el Palacio de la Música, Palau de la Música, viendo a George Michael. Y ahí el público era toda mi familia. Estaban mis papás, mis hermanos, mis hijas y mis amigos cercanos. Y era George Michael cantando ahí. Y el tipo dice, yo vine a cantar, pero solo una canción porque no me siento bien. Y vine a cantar porque es que Lalo está aquí. Y vengo a darle fuerza a Lalo. Y ahí estaba un poco de gente, amigos míos. Emilio Sánchez estaba ahí conmigo. Bueno, gente muy conocida y cercana para mí. Y yo decía, bueno, esto es como un mensaje de optimista, ¿no? De optimismo. Cuando yo me levanté, me desperté, dije, miércoles, esto está interesante. Pero era como ese impulso a través de un sueño de, lúchela, no se quede ahí. Y recibo uno muchos mensajes, digamos que subliminales, ¿no? Lucharla, lúchela. Hay momentos en que uno está en la quimio y está uno con ganas de morirse. O sea, esto es durísimo. Pero uno dice, no voy a soltar, no voy a botar la toalla. Pero se necesita inspiración. Y muchas cosas vienen de la música, de lo que uno lee. El Mundial de Fútbol. Sí. No. Cuéntame. El Mundial de Fútbol en Qatar me tocó en plena quimio. Ay. Entonces, fue horrible, pero fue chévere, porque mientras había partidos, ¿Tú veías el pues partido? es que yo no tenía enfermedad ahí. Inclusive mi esposa me filmó un día a escondidas y era un partido. Y yo estaba interpretando además remotamente, yo estaba como intérprete, haciendo interpretación simultánea en un evento virtual. Pero había un partido. Entonces yo era hablando de no sé qué, una cosa de medicina, pero yo era así. Entonces, la válvula, el epiflón gastrohepático adosado al colédoco, ¿no? No Para te morirse la risa, creo. este man está loco. Y calvo, ¿no? Ay, O sea, sí. por el cáncer, por la quimio, sin pelo, flaquito, pero yo estaba viendo el partido ahí, era un partidazo. La final me tocó en quimio, así. Entonces, una cantidad de cosas que lo inspiran a uno y que le dan fuerza. Mucha Muchísima. fuerza. Obviamente, pues la familia, Claro, por que uno dice, supuesto. yo no puedo dejar a estas chinas solas, eso va a ser devastador. Uno piensa, ¿no? Mi esposa, esta mujer dedicada a mí durante todo el tiempo y sobre todo durante la enfermedad, una entereza increíble. Uno tiene ese compromiso, ¿no? Mis papás, mi mamá ya falleció, pero en ese momento estaba ahí, digamos, enferma, pero bien. Entonces yo decía, no los puedo dejar solos.
Y hay una cantidad de cosas que lo inspiran a uno a seguir. Hay una fuerza ahí interior Quintera. que le dice a uno, hágale maestro, hágale. Y acá estamos. Increíble. Dicen que el cáncer no solo se trata en el cuerpo, sino también en el alma. ¿Qué partes de ti se tuvieron que romper para volver a crecer? No sé si romperse, pero sí, digamos que retroceder. Volver a cosas y a personas y a costumbres. Yo me he vuelto un poquito crítico de muchas cosas, como medio, no tanto amargado, pero sí, ay, cómo critica, cómo jode. Por ejemplo, a mí no me inviten a una novena. Ay, qué mame, tu taina y eso. ¿No te gusta tu taina? Tu taina es lo mejor del mundo. Qué jartera. Yo iba a regañadientes y ¿En serio? iba porque la comida es buena. Pero entonces no me gusta la natilla y me dan natilla y entonces yo me comía el buñuelo y regalaba la natilla. Ese tipo de cosas. Sí, Digo, qué delicia ahora una novena. Pero sí. así no me gusta el ritual. La gente que va y chismosear y mamar gallo. Eso me encanta. Mucha gente apareció. Y no me gustaban las visitas. Ay, sentarse a hacer visita ahora me fascina, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que uno retoma porque uno dice, bueno, es que, no sé, me voy a morir, ¿no? Siempre está el significado de muerte. Hagámosle. Hagamos cosas siempre y cuando sean buenas. O sea, Claro. siempre y cuando no le hagan daño a los otros y no se haga daño a uno mismo. Pues yo a esta altura ya no me hago daño, ya sé lo que es bueno y lo que no. Pero compartir con la gente. Yo a veces le digo, oiga, deje de chatearme, veámonos. Qué mamera y pues, veámonos y nos tomamos un café. Empieza uno como aquella persona que es muy lábil a los olores, por ejemplo, y que le huele a, uy, está oliendo a quemado, ¿no? Y estamos así, pero yo soy como así en ese sentido de las pequeñitas cosas, traigámoslas para acá. Hagamos visita, trasnochémonos, hagamos cosas chéveres. Mejor dicho, eso de que la segunda vida, en el caso mío, es verdad. En el caso mío fue cierto. Hagámosle. Sí, arranquemos Todo otra sí. vez. Exacto. Todo sí. Todo sí. Todo lo que sea bueno, que no haga Lalo, daño, vamos sí. hoy a rumbear. Vamos, Cata, no importa. Vamos. Sí. Y yo, exacto. Hace Sí. 3 años, uy, yo Qué pereza, me quedo Cata. aquí No, sí, me estoy quedo viendo el rico. noticiero. Están jugando Vélez Independiente, yo quiero ver Vélez Independiente. Ahora ya no. Pues lo grabo o no lo veo. Sí. Entonces me volví un tipo chévere. Antes, no sin que no haya sido chévere no sé. antes. No, es que estaba un poco reacio a muchas cosas, ¿no? Como que rico quedarse en casa y claro, y además pues tengo 61 años, pues es normal que uno quiera ya como ir parando. Pero no, después de lo que pasó más adelante del cáncer, pues ya a todos sí, lo que dices tú, a todos Sí, a sí, todos sí. A sí, todos sí. sin duda. Y en ese proceso de renacer que estamos hablando, llegó a la vida con un regalo inesperado, que es viajar durante 3 meses con Karol G, enseñando idiomas, acompañando el ritmo de una artista que también ha sido reconocida frente al mundo. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Qué viste en ella, en los países, en la gente? ¿Cómo No, fue mira, esto? esa es la experiencia de la vida. O sea, una verdadera recompensa. O sea, de verdad es como, usted se mama un cáncer y después lo llevo con Karol G de gira. Yo digo, listo. Claro, es chistoso porque obviamente nadie va a decir que usted se No, mama por un cáncer. supuesto. Pero digamos, es Sí. una analogía a algo. Usted se aguanta estar, no sé, debajo del agua 3 minutos y lo lleva a una gira con Karol G, estando con ella. Entonces fue una experiencia increíble. Ahora, por generación, por edad, por lógica, pues yo no soy reggaetonero, ni era... Y es más, yo era muy crítico del reggaetón, nunca me gustó.
lo criticaba fuerte, y ahí se apareció el famoso dicho: el que no quiere caldo, se le dan 20 tazas. Sí, 10.000. Las mías fueron 45 tazas. Y aparece una llamada que están buscando un profe, que para un artista necesitan el tiempo. Y apareció la oportunidad. Era su manager, que es la hermana, me llama, y no tenía ni idea, porque no tenía ni idea de reggaetón. Sabía que Carol existía, que es una mujer súper exitosa, que cantaba reggaetón. Ese era el cliché y la información que yo tenía, punto. Muy premiada y tal. Y ya cuando se descubre que es con él, porque al principio es un misterio, ¿no? Que no sabemos quién es. Claro, un artista está de gira. Cuando ya me llama la hermana y me dice: te esperamos en Monterrey el jueves. O sea, como si yo Cata, nos vemos aquí en la esquina, vamos a Unicentro, ¿no? Sí. No, esto era en Monterrey el sábado. Y pues de ahí empieza una aventura que es absurdo, todo es absurdo. Todo lo que para uno es anormal, para ellos es normal. Para ellos es normal, y viceversa. Uh-huh. Y yo digo, bueno, me le mido, listo, de una. Me voy 3 meses con ella a viajar por el mundo. Y claro, yo me preguntaba muchas cosas. Uy, pero es que el reggaetón, pero no, si es el reggaetón. Es que, bueno, primero el reggaetón aprendí a conocerlo, aprendí a entenderlo, ¿no? Pero también me di cuenta que ella no es una cantante de reggaetón. Es una cantante. Ella es una cantante. Pop, no, exacto. Que se le mide a todo. Pero yo no sabía. Entonces, bueno, era pensar en esos días previos que fueron, o sea, era lo toma, lo deja, y a los 8 días estaba yo en Monterrey. Y el sábado estabas en Monterrey. Sí, con ella. O sea, como que se fue normalizando eso. Entonces fue una cosa muy rápida, un golpe muy fuerte, pero muy bonito. O sea, de mucha expectativa, mi cabeza se llenó de preguntas, ¿no? ¿Cómo será? ¿A dónde voy a estar? ¿Cómo serán los hoteles? ¿Qué es eso? Una gira. Y ya llegué allá, y a partir de ahí, no diría que mi vida cambió tampoco, pero sí, yo creo que es el premio mayor, porque son experiencias todos los días. Una experiencia increíble. Y ahora mi gran incógnita era, ¿cómo es ella? O sea, yo sé de ella como artista, una gran cantante, pues cantante reconocidísima, llena estadios, pero yo no sabía más. ¿Cómo es ella así como estamos aquí tú y yo? Y oh, sorpresa. Qué persona tan increíble, qué mujer, qué ser humano tan increíble. Desde el minuto 0. Porque ella estaba esperándome a mí, no por mí, porque ella quería a su profe de portugués. Y llego yo y el amor fue instantáneo. Y la disciplina y la perseverancia. O sea, el primer día llego yo y me dice: profe, son las 12, tenemos hoy hasta las 7. Yo, bueno, 7 de la noche. O sea, teníamos 7 horas. Yo voy a estar 7 horas con Karol G. Y otra cosa linda en ella, a los 5 minutos dejó de ser Karol G. La artista, vamos, ¿no? Estábamos Carolina y yo, como estamos ahorita tú y yo, 2 seres humanos comunes y corrientes. Entonces fue increíble. Y bueno, de ahí se desató una cantidad de aventuras como de libro. Esperen el libro. Exacto, esperen, por favor, no, estén atentos. Son miles de emociones, de cosas raras, y sobre todo, lo normal se vuelve anormal y viceversa. Y lo mismo para ella. Claro. Las cosas que son para uno cotidianas, de irse a comer un helado, ¿no? En cualquier lugar, caminar por ahí, pues para ellas no son normales, porque ya no se puede, por temas de las multitudes, la seguridad, todo eso. Entonces, hay 1000 historias ahí, nos podemos quedar aquí 4 horas contando las 1000 historias, no solo de hechos puntuales, sino de, wow, yo no sabía eso, yo no sabía nada. Y eso que yo he trabajado con música, y
pero yo no sabía nada, o sea, manejar un grupo de 280 personas, todos los días, 280 personas en un hotel de lujo. Y yo decía, ¿qué es este regalo para mí? O sea, es un regalo increíble. Y entre otras, en un grupo donde hay tantas responsabilidades, porque están los músicos, los técnicos, es un ejército de gente. Yo era el más vago, entre comillas, porque mi responsabilidad era enseñarle portugués en unas horas de clase. El resto del tiempo yo estaba libre para hacer lo que yo quería y viajando por el mundo, pues. Entonces yo decía, wow, qué oportunidad tan increíble. ¿Y dónde estuviste? No, pues, estuvimos en toda Latinoamérica, desde México hasta San Paulo. Todos los países, toda Centroamérica, Suramérica. Pero en los ratos libres nos íbamos a Los Ángeles, que es como una de las bases de ella. Entonces ahí hacíamos clase, pero ahí no había conciertos, porque el concierto era América Latina. Y se atravesó la Semana Santa, entonces nos quedamos en Colombia, pero le dieron 10 días a todo el grupo. Todo el mundo se fue para sus casas. Porque entre otras, el grupo, hay gente de España, muchos de Estados Unidos y de toda Latinoamérica. Hay argentinos, hay brasileños, pues, colombianos muchos, obviamente. Todo el mundo para su casa, menos el profe. Entonces yo me fui con Carol para Río Negro, Antioquia, en Semana Santa. Entonces esa fue la experiencia de la vida. Fue divino porque estábamos los dos en medio de la nada, en una finca. Bueno, había un conductor y había una señora que nos cocinaba. Entonces yo decía, yo no puedo creer que estoy con Karol G durante una semana haciendo clases de portugués. Almorzábamos juntos, cenábamos juntos. Y yo decía, ya, claro, deja de ser Karol G. Hace rato dejó de ser Karol G para mí. Pero un ser humano increíble, un premio de la vida, definitivamente. Yo creo que si eso lo pusiera en un periódico, se necesita profesor para Karol G. ¿Cuántas propuestas llegan? Claro. Millones. Millones. Y dije, yo me la gané, pues lo mismo, soy un suertudo. Buenísimo. Entonces lo tomé como un premio de la vida. Además que el vínculo queda, ¿no? Nosotros pues chateamos cada rato. Ya, o sea, ya para mí yo la admiro profundamente, pero admiro tanto al artista que eso es lo que la gente admira y conoce de ella, como el ser humano. El ser humano que ella es increíble. La pilera, la disciplina. Mucha gente, pues obviamente no tiene por qué saber cosas de su fuero personal que son fantásticos. Sobre todo su disciplina. O sea, ella no está allá por casualidad. Claro, no. Ella está allá porque es berraca, porque se lo ganó y porque es muy inteligente. Y es estricta con su tiempo, con su disciplina. Ella, mejor dicho, la mediocridad no existe en el mundo de ella. Entonces son lecciones para uno impresionantes. Para mí fue un golpe de vida maravilloso. ¿Y cómo le fue en portugués? Cuéntanos. Bien. O sea, ella tiene capacidades increíbles. Ella se aprende una canción en 5 minutos. Los conciertos de ella son 38 canciones. Ella no falla en una letra, no se le olvida nada. Su mente es brillante. Y tenía tantas ganas de aprender que sus clases eran una delicia. Era como estar charlando con un amigo de toda la vida, pero aprendiendo. Y es tan disciplinada que se esfuerza mucho. Hacía todas las tareas que yo le dejaba, inclusive en el camerino, el estadio, a reventar. Uno oía la gritería. Y ella me hacía llamar al camerino, porque estaba haciendo la tarea que yo le había dejado y tenía una duda. Y la gente afuera, ya 10 minutos de salir. Yo digo, es mucha disciplina. Le fue bien, le falta, tenemos pendiente continuar.
pero ya di una entrevista importantísima con un mega influencer de Brasil que tiene 30 y pico millones de seguidores. Di una entrevista en vivo. Estaba nerviosa porque ella quería hacerla en portugués, sin subtítulos, sin que la doblaran. Y estaba nerviosa, me dijo, no sé si hacerlo. Le dije, dale, tienes el nivel. Y yo le decía, cualquier cosa, pues se corta y que pongan. Salió perfecta. Estaba para media hora, duró como hora y cuarto. Entonces, para mí fue un motivo de felicidad. Ella es muy inteligente, es una mente brillante. Entonces, lo aprendió bien, le falta. En este nuevo álbum tiene una canción en portugués y ahí vamos. Bueno, increíble, increíble esa experiencia y lo que es para ti, ¿no? Para Sí. ti, para uno, no solamente por el hecho de estar con alguien a que uno admira profundamente, sino vivir un mundo que, como tú lo mencionabas en un principio, es como irreal para nosotros. Sí, Entonces, meterse en ese mundo y ver lo que le toca a los artistas en realidad, porque uno los ve, acá no estamos hablando si nos parece, si nos gusta o no, sino ver, solamente vemos la canción, pero no nos imaginamos qué hay detrás de todo eso. exactamente. Porque detrás de un artista así tiene que haber mucha disciplina y mucha perseverancia. Una persona no llega ahí porque es bonita. No. O es bonito o no. O sea, además del talento, no solamente basta con el talento en la vida. La disciplina tiene que estar de la mano. Totalmente. Entonces increíble que hayas vivido algo así y que eso quede como algo tuyo y decir, y dio una entrevista. O sea, para mí ese sería el mejor trofeo del mundo, que yo diga, pudo dar una entrevista y se demoró 1 hora y media y le fue impecable. El día de la entrevista había mucho nerviosismo, se hizo en Buenos Aires con unos brasileños que viajaron desde Río hasta Buenos Aires para entrevistarla. Se hizo en el camerino antes de un show. Entonces había mucho nervio ahí. Yo le decía, tranquila, esto se puede cortar. Yo hablé con el que la entrevistó antes, le dije, no me la vaya a masacrar, ella apenas está estudiando. Ahí estamos, me dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Si me dio la exclusividad a mí que la voy a masacrar. Entonces todo fue muy bonito, realmente. Y salió muy bien. Y ya cuando terminó la entrevista, eso fue una explosión de alegría, porque ella estaba obviamente nerviosa. Y salió tan bien que eso fue de celebración. Yo de verdad dije, miércoles, se logró. Claro. O sea, se logró y bien. ¿No? Esa entrevista está ahí. Todo el mundo la puede ver y uno dice, wow. Increíble. Increíble porque era muy poco tiempo el que llevaba. Claro, y contigo. Nosotros arrancamos desde cero. No es que tenía una noción, nada, yo no tenía noción. Arrancamos desde las vocales. Y 1 mes y medio después estaba dando una entrevista. Eso es un hit. Eso es un trofeo. Es muy meritorio. Muy meritorio. Es muy el meritorio. talante de ella. Claro, muy meritorio por ella, pero también por ti. Es decir, como que uno tiene que, porque puede ser uno brillante, pero si no tiene la persona que es. Sí, digamos que yo fui un vehículo correcto para ella, porque además teníamos mucha empatía. Es que eso te iba a decir, eso es muy importante. Sí. Eso porque a ti se te queda, o sea, tu cerebro, el cerebro de nosotros, el hemisferio izquierdo empieza a recibir como toda esa información completamente diferente a como si estuviéramos con un profesor en el colegio, uno que uno dice, ay, trigonometría, por favor, no. Se los pido de la historia de la humanidad. Entonces es algo que te engancha, es algo que si yo te explico a ti qué pasa en tu cabeza cuando recibes una noticia, pero te lo explico y te digo, no, imagínate, y siento que tú te me estás yendo y yo, no, es que imagínate lo que me pasó y mira lo que pasó allá y ta, y entonces capto tu atención. Claro. Eso es otra cosa. Claro, total. Porque siempre tengo tu atención. Entonces, por eso digo que sí, ella brillante, pero tú también. O sea, eso es como de parte y parte. Entonces, qué emoción que hayas podido dar. Y cuéntame, porque ahora que estábamos hablando de portugués, ¿dónde perdiste portugués? O sea, ¿de dónde nace esto? Bueno, yo fui a Brasil. Digamos, yo era un enamorado de Brasil.
desde niño por el fútbol. Yo soy loco por el fútbol. Hincha de Santa Fe. Hincha de Santa Fe. Hay que mencionarlo. Muy hincha de Santa Fe. Uh-huh. Y he hecho muchas locuras por el fútbol. Y una de esas locuras fue, recién me gradué de la universidad como odontólogo, me fui a la Copa América del 89 en Brasil. Compré un paquete turístico que incluía las boletas para los partidos, hospedaje, y me fui. Y vi la Copa América del 89 en Brasil. Y me enamoré de Brasil. Eso fue un amor a primera vista. Claro, año 89, no había internet. Ni celular, nada. Y el cliché, y en mi mente estaba el cliché que es Brasil, ¿no? Es que para mí Brasil era lo que es para la mayoría de gente. Unas garotas y unos negritos jugando fútbol en la playa, ¿no? Eso es todo. Y Brasil es una cosa mucho más, increíble, mucho más amplia. Entonces, en el avión conocí a un médico colombiano que estaba estudiando allá. Y él me dijo, no, usted tiene que venir para acá, haga el posgrado acá. Le conté mi vida, yo era recién graduado odontólogo, y él me explicó lo que había que hacer. Terminé en Brasil estudiando endodoncia. Y ahí a partir de eso, pues quedé enamorado de Brasil, conocí lo que es Brasil y terminé aprendiendo portugués porque me iba a hacer el posgrado en endodoncia en Brasil. Y no solo aprendí portugués, sino que terminé como con la cultura de Brasil, con la música de Brasil. Tengo hoy todos los vínculos del mundo con Brasil. Yo ahora enseño portugués. Ya van muchos años, ¿no? Te estoy hablando del año 89. Claro, imagínate. Estuve en la Copa América del 89 y de ahí surgió lo del posgrado en endodoncia. Y bueno, aquí estamos. Y terminé de profesor. O sea, ya cuando Buenísimo. Yo regresé de Brasil, me casé en el año 91 y seguí con mis vínculos con Brasil. Y empecé a enseñar portugués y a enseñar inglés. Buenísimo. Alternándolo con mi carrera de odontólogo, claro, en el Seguro Social. Entonces tengo ese vínculo de toda la vida con Brasil, con el fútbol, con la cultura brasileña, y terminé de profesor. Yo soy profesor de portugués y de inglés. Tengo un poco de alumnos, y ahora con lo de Karol G, pues todos quieren con el profe. Ay, qué chévere. ¿Y qué más? ¿Me dijiste algo más en la pregunta? No, te estaba estaba preguntándote cómo fue que llegaste al portugués. Y ya me lo respondiste. Sí. Pero estuve un tiempo en Brasil. Qué chévere. ¿Y cómo es ser profesor? O sea, quiero que me definas eso porque no es fácil, ¿no? Sí. O sea, es una gran responsabilidad. Esa pregunta está chévere porque muchas de las cosas que yo hago o que he hecho no son para lo que yo estudié. O sea, yo estudié odontología y soy odontólogo. Fin. De lo otro he sido un aprendiz al que le gustan ciertas cosas. A mí me fascina el fútbol, me fascina la música y me fascinan los idiomas. Y he terminado trabajando en eso. Buenísimo, pero también siento que, digamos, tú nunca vas a dejar de ser odontólogo, como yo nunca voy a dejar de ser abogada. Exacto. ¿Sí me entiendes? Pero yo creo que todo se complementa. Y si uno se da cuenta, pues así contándoles a las personas antes de iniciar la grabación, yo tengo un ruido que hago siempre. Entonces tú me dijiste, Cata, eso es ¿qué fue lo que me dijiste? Que tengo una alergia. Entonces me dijiste, tienes una alergia, entonces esto es en el paladar. Y yo, sí, y eso te pasa con te va a dar gripe. O sea, me contaste todo y yo, sí. Es decir, eso ya creó un vínculo para romper el hielo para que nosotros hablemos. Claro. Te estoy dando un ejemplo muy pequeño, pero en todo en la vida. O sea, todo lo que nosotros tenemos en la cabeza y lo que hemos estudiado jamás se nos va a ir nunca. No, eso está ahí.
Está ahí siempre. Eso es el ADN es ese. Es ese. Color de tu piel. Exactamente. Sí. Entonces, si yo necesito, un abogado se necesita para todo. Sí, sí, claro. Y un médico también. Entonces digamos que eso nos complementa. Y fíjate que cuando yo estoy con mis clientes también, yo muchas veces, entonces una separación y yo soy como pilas con esto, tenga cuidado con esto, vio en la minuta tal cosa. O alguien que me contrata porque quiere llegar a ser gerente de una empresa. Entonces yo, bueno, pero entonces cuidado con las auditorías. Usted sabe. Entonces son muchas cosas que se complementan. Sí. Y por eso tú me dices, yo soy odontólogo, pero terminé en esto. Sí. Y yo digo, si no hubieras sido odontólogo, de pronto no hubieras terminado en esto. Porque todo está concatenado. Exactamente. Claro. Pero me enseñó la vida y digamos todos estos años que uno tiene que hacer las cosas que le gusten, si son viables, si no le haces daño a nadie y si tienes la afinidad para hacerlo. Entonces, listo, yo como odontólogo trabajé muchos años, tuve consultorio, trabajé en el Seguro Social, en fin, ejercí como odontólogo, atendí 1 millón de pacientes, chuleado. Pero me gusta la música, me gusta el fútbol, tengo una cantidad de amigos exfutbolistas, técnicos, bueno, soy amigo de Nicolás Samper, imagínate, una cosa loca, no, en serio, ser amigo de ese tipo es un honor. ¿Quién es ese tipo? No sé. Dicen que vive por acá, no sé. Es un tipazo. Un calvo. Un calvo. Y soy amigo de muchos exfutbolistas de mi época. Y de músicos, y he estado con la música. Entonces he hecho lo que me ha gustado. No podría decir he hecho lo que he querido, ¿por qué no? He hecho lo que me ha gustado y he llegado a tener cierto nivel ahí. Y llegué a este tema de la música, tuve mucho que ver con la odontología y terminé siendo profesor porque, bueno, yo hablaba idiomas, cuando me fui a Brasil a hacer el posgrado aprendí el idioma y alguien un día me dijo, oiga, están necesitando un profesor, es la típica, ¿no? Necesitan tal cosa, yo me le mido. Y tú, perfecto. O no me le mido. Muchas cosas me han empujado como que yo, no, pero una cosa es hablar inglés o hablar portugués y otra cosa es enseñar. ¿Y cómo te fue en esa primera experiencia? Porque empezaste siendo profesor de inglés. ¿Cómo fue esa primera experiencia siendo profesor? Fue buenísima, pero fue por la irresponsabilidad de una amiga. O sea, yo además de la odontología, todo ha sido de carambola. Sí. Oiga, ¿usted habla inglés? Hágale, ¿no? Uh-huh. Es el caso del arquero. Sí. Cuando no hay arquero, ¿quién tapa? El gordo. Sí. Que tape el gordo. Sí. O el más bobo, ¿no? El que menos juega, que tape. Un poquito fue mi historia. ¿Usted habla inglés? Mire, hay una clase ahí. Pero yo no soy... Una cosa es hablar y otra cosa es ser profesor. Pero aprendí. O sea, pues, ¿cómo es dictar una clase? Pues es así, ya está. Hagámosle. Entonces terminé siendo profesor de inglés. Después, pero usted también habla portugués, ¿no? Es que mi hijo, es que tengo un amigo que necesita clases de portugués. Pues hagámosle. Pero ya tenía la experiencia. Claro, ya tenías. Hasta que llegó el gran reto. Porque, digamos, enseñar, uno se prepara, uno estudia, uno prepara la clase, y a eso es ser uno, ¿no? O sea, yo la primera vez que fui a dictar clase, yo iba como con todo libreteado, y en los primeros 10 minutos voy a hablar esto, después en los 15, después les pongo un ejercicio, a los 3 días dejé el libreto, porque no, ser yo mismo, y eran muertos de la risa. Empecé a hablarles cosas chistosas, y decían, queremos ese profe. Claro. Y yo no sabía que era profe, pero resultó que sí, que tenía como esa habilidad innata. Buenísimo. Porque eso es con lo que uno nace. Claro. O sea, uno nace con unas habilidades innatas, tal cual tú lo mencionas. Y entre esos profesores yo empecé a trabajar en una multinacional gigantesca donde todos eran filólogos, especialistas en lenguas modernas, habían vivido en Inglaterra y yo era el odontólogo. Pero estar ahí, estuve ahí 4 años, ahí aprendí pedagogía y cómo enseñar.
y cómo ser ameno y cómo llegarle al estudiante harto o al que no le gusta o al que está por obligación, llegarle a todos. Entonces aprendí pedagogía ahí. Entonces a la gente le gusta las clases conmigo porque esto es como estar charlando contigo. Entonces la gente, este man charla, está chévere. Pero después vino el reto grande, que era la misma. ¿Usted se le mide a hacer una traducción? Yo, claro que no. Pero eso es como la vagabunda, claro que no es sí. Sí. Cuando dicen no, es sí. Cuando dicen sí, es ya. Sí. Eso pasó conmigo. Y me fui a hacer una traducción, una interpretación simultánea en un congreso de economía y estaba el ministro de Hacienda y estaba un poco de gente durísima ahí. Y yo entré en pánico, porque era hacer interpretación simultánea, en vivo, en un auditorio, con gente que era experta en economía, el conferencista experto en economía, toda la gente ahí experta en economía, y yo, que era el único que no sabía del tema, pero yo era el que tenía que transmitir. Y me le medí, y ahora esa es mi actividad principal. Hoy en día, más que dictar clases, yo lo que hago es interpretación simultánea en eventos, y yo hago inglés y portugués. Y esa es mi vida. O sea, mi vida actual ahorita es eso. Soy intérprete de idiomas. Un poco paracaidista, pero acá estoy. Un poco paracaidista, pero acá estás, así es. Y antes de eso, tú ya venías sembrando impacto a través de la música y la solidaridad, ¿no es cierto? Hablamos de los conciertos benéficos. ¿Qué te movió a crearlos? Como que, ¿qué aprendiste sobre la fuerza colectiva cuando la música se convierte en un puente? Esa es una historia increíble porque imagínate que yo tengo familia en Inglaterra. Tengo unas primas que fueron como las fundadoras, llegaron hace más de 40 años. Y yo en el año 84 llegué a Inglaterra por primera vez de vacaciones, en un diciembre, a quedarnos en el apartamento de mis primas. Y resulta que a la vuelta había un estudio musical en Londres y ahí estaban haciendo una cosa que se llamó Band Aid, que hicieron una canción que se llamaba Do They Know It's Christmas, que terminó después, meses después, haciendo USA for Africa. A mí, es que es lo que yo te digo, Cata, de estar ahí en el lugar Perfecto. perfecto. Estar en el lugar exacto, en el momento exacto. Entonces, al lado de donde estábamos hospedados, que eran unas primas, estaban haciendo la canción Do They Know It's Christmas para ayudar a África. Ahí, en ese momento, me tocó estar en el lugar exacto donde pasaba todo. Era el momento de la hambruna de África y todo. Entonces yo estuve ahí. Y yo quedé como toreado con eso de los charity concerts, porque me tocó después el USA for Africa, que fue tan famoso. Y yo dije, esta vaina es increíble. Un poco de cantantes están al lado mío para un beneficio de la gente que se está muriendo de hambre en África. Y yo quedé con eso. Aquí eso no existía. Estoy hablando del año 84. Eso no existía. Y yo decía, bueno, cuando yo vuelva a Colombia me gustaría algo así. Después, bueno, ya aquí existe eso. Está Teletón y se han hecho cosas, pero más a nivel empresarial, a nivel diferente. Y yo estuve mucho tiempo pensando en eso, ¿no? He estado pensando en, oiga, chévere hacer algo así, poder ayudar con un granito de arena. Pero pasaron muchos años, porque yo era un pelado de 20 años. Entonces uno piensa como estudiante, pero dije, algún día voy a hacer un charity. Y lo hice en el 2013. Y lo repetí en 2016. Bueno, hice 3 charities que son conciertos a beneficio de alguna cosa.
Y a raíz de eso me involucré con gente de la música, con bandas, con cantantes. Me involucré en esa es la cosa de medírsela a las vainas, ¿no? Claro. O sea, yo no soy experto en eso, pero hagámosle. ¿Por qué? Porque me gusta. Y entonces hicimos 13 conciertos de caridad. Uno en 2013, que se llamó Colombia canta los Beatles. Entonces invité a muchos cantantes a cantar música de los Beatles. Otro que se llamó All You Need Is Love, también a beneficio de otra corporación. Primero era Síndrome de Down, después de Onucida, y después hicimos otro. Hice 3 charities, 3 conciertos a beneficio, y me involucré en el mundo de la música. Entonces era llamando artistas para que hagamos un charity, un concierto a beneficio con una causa. Muy bueno, porque eso Pero fue a partir de lo que te tocó vivir a los en 20 Londres, años. sí, a mí me tocó el USA for Africa allá. Y Exactamente. ese concepto se quedó para siempre en mí. Exactamente. Pero no hay nada rara, y aquí sigue siendo raro. Así, aquí tú llamas a un concierto, a un artista grande para un beneficio, y no es fácil que te diga sí. Tienen 1000 compromisos. Ese concierto del charity no es fácil. Pero eso me sirvió para involucrarme con la música. Y conocer las personas. Conozco a todos los artistas. Sí. Así es. Y por eso te llegó la oportunidad de Karol G. Uno, quién sabe. Sí. De pronto alguien le dijo a alguien y alguien le dijo a alguien y así fue. Sí, claro. Este tipo sabe música. Este tipo ha estado involucrado con la música. Es él. Claro. Y eso que te llamó tanto la atención, de pronto no te permitió ver el dolor como de una forma distinta, como una belleza distinta, como si hoy pudieras ver esa versión del pasado, al joven odontólogo, al hombre que amó, al padre, al paciente y al viajero. ¿Qué le dirías? El espejo retrovisor. Es que puede sonar un poco como clichésudo. No. O puede ser petulante. No. Pero yo le diría a esa persona, lo que hizo, lo hizo por el camino que era. Finalmente, porque dudé mucho. O sea, muchos de los proyectos de mi vida era como, ¿será que me le mido? Cuando hacía esos conciertos, me acuerdo que mi mamá era un poco prudente con eso y me decía, cuidado, o sea, no se vaya a quebrar, o sea, no haga locuras, no invierta en vainas que le van a dar pérdida. Pero yo me le medía, o sea, yo me lanzaba y le hacía a las cosas. Entonces, digamos que la conclusión es, valió la pena porque me metí por el camino que era correcto cuando había 2 vías, ¿no? Pero valió la pena. O sea, yo le diría a la gente, mídasele a las cosas. Si le gusta, si está apasionado, no se quede con la duda. Arriésguese. Tome el riesgo siempre y cuando no sea tan irresponsable, ¿no? O sea, hay gente que se mete en cosas quijotescas, pero son tan quijotescas que se equivocan, ¿no? Claro, todos nos equivocamos y todos nos metemos un día por el camino que no era. Pero digamos que yo, en todos los riesgos que tomé y que he tomado, porque ahí sigo haciendo locuras, salieron bien. O sea, el resultado fue bueno, fue positivo. Entonces, de todos esos proyectos en los que he estado, la música ha sido increíble para mí. Por lo menos conozco gente, y a través de la música fue que conocí pues, a muchos artistas y periodistas. Claro. En fin. Crea vínculos. Chévere. Crea vínculos. No es una crítica, ojo, porque a veces digo esto y se puede malinterpretar. Mis colegas odontólogos los adoro, ¿no? Pero la odontología es un mundo cerrado, es atender unos pacientes. La labor es increíble, pero hay que salirse de ahí.
y muchos de ellos se quedan ahí encerrados en un consultorio. Entonces no conocen a Karol G. Ni van a fútbol, ni hablan, Me encanta, ni me los encanta. entrevista nadie. ¿Sí? Sí, te entiendo. ¿Y quién o qué ha sido ese punto de inflexión que verdaderamente impactó tu vida al punto de transformarte para siempre? Uy, yo creo que hay dos. Uno, el querer hacer cosas, el salirme de los clichés, salirme del consultorio odontológico. Entonces, dictar clases de idiomas, organizar conciertos, viajar mucho, digamos que como salirme de eso. Y lo otro, haberme salvado de un cáncer, eso es una lección de vida para, oiga, esto fue un campanazo de alerta, haga lo que hay que hacer, o sea, no dude. Eso de hesitate no es mi amigo, o sea, hágale. Piénselo bien, sáquele números, pero hágale. Entonces, eso, salirse de la zona de confort y hacerle las cosas. O sea, no quedarse ahí, ¿será que le hago? ¿Será que? Y no hacer nada al final. Hágale, haga proyectos. Hay gente que dice, usted está loco. Usted mal, pues usted sabe de muelas, usted es odontólogo, que hace organizando conciertos. Y yo feliz, pues yo decía, yo en el avión con Karol G, en el avión de ella, yo decía, madre, si me hubiera quedado en el consultorio haciendo calzas, seguro que no estaría aquí. Tal vez estoy aquí porque me arriesgué a hacer eso. Entonces, yo diría, arriésguense. ¿Les gusta algo? Háganlo. No se queden ahí dudándolo. Digamos que yo puedo ser un ejemplo del que se atrevió y la logró. Seguramente no se puede lograr todo, pero si no se intenta, pues no lo logras. Así es. Eso lo haría yo. Lalo, gracias por recordarnos que la vida es movimiento, que siempre podemos empezar de nuevo, que el cuerpo puede enfermar, pero el espíritu puede sanar, y que nuestra historia, cuando se cuentan desde el alma, puede ser medicina para otros. Gracias por mostrarnos que el propósito no se encuentra, se construye, y que la pasión, cuando se vive con entrega, puede convertirse en hogar. A quienes nos escuchan, que esta conversación sea una invitación a mirar la vida con ojos nuevos, a honrar cada día y a permitir que incluso las tormentas puedan convertirse en terreno fértil. Mil gracias por haber estado acá. Muchas gracias, pasé feliz, que esto sirva para alguien, muy lindo. Después de que empecé a ver tus programas, era un sueño para mí estar aquí, poder transmitir a alguien algo, me parece increíble. Así que te agradezco en el alma haberme invitado y que sea un ejemplo para la gente y como eres un ejemplo tú para mí, me encanta. Ay, muchísimas gracias de verdad por esas palabras y gracias por oírnos, que es lo más importante, y por vernos. De verdad que así como te arriesgaste a todo en la vida, imagínate, ya hoy estamos acá los dos hablando, entonces sí. es algo que me queda mucho de ti, la verdad. Como arriésguense, luchen y sí. Lo más importante, creer en uno mismo, porque siento que tú creíste mucho en ti y por eso es que pudiste sacar adelante todo. Sí, sí, si uno no tiene confianza en uno mismo, pues nada, se queda ahí quieto, esperando. Muchas gracias. A ti, muchas gracias por haber estado acá. Super. Este episodio suena como suena gracias al talento de Felipe Gómez Mejía, productor de audio, quien no solo escucha, sino que transforma cada silencio en emoción. Si estás atravesando un momento difícil o algo de lo que escuchaste aquí tocó tu corazón, escríbeme por mensaje directo en Instagram como @bytrefri o comenta en este episodio. Soy Catalina, la guía que tu alma pide en silencio. La dirección, producción y edición estuvieron a cargo de Catalina Aldana Duque. La música, grabación y edición audiovisual fueron obra de Felipe Gómez Mejía. Feel it. Si este episodio te gustó, apóyanos en nuestra vaca y ayúdanos a seguir creando contenido que impacta vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio.